sin zaraza. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Bueno, Lu, en el Senado, por ejemplo, el debate sobre la reforma, sobre qué pasa con el Consejo de la Magistratura y sobre el FMI sigue. O sea, sí, hay toda una vida que sigue y eso incluye a los salarios. Así es. Bueno, Pato, viste en esta discusión de que se fue el FMI, si hay o no hay ajuste, se fue pero va a volver porque todavía tenemos que discutir la deuda. Tercermundista bueno. Es un FMI bueno con el que vamos a poder negociar esta vez sí, mejor. Bueno, yo me preguntaba, ¿hay o no hay ajuste? Y para eso, uno de los aspectos que poco se está mirando es qué pasó con el salario este año. O sea, el salario hay que mirarlo también acompañado de lo que fue el empleo, donde ya hemos dicho acá que hubo una pérdida de puestos laborales muy importante alrededor de, sobre todo en el sector informal, por lo que fue el aislamiento, la pandemia, y cómo distintas patronales aprovecharon, ¿no?, los contratos más precarios para bajar los costos laborales. Pero el salario también hay que mirarlo en esa dinámica, y yo me encontré con una noticia estos días, este domingo, que decía que la mitad de los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Dije, ¿cómo? ¿La mitad de los salarios? Y decís, bueno, porque está contando los salarios registrados y los no registrados también. No, solamente mirando los asalariados registrados. En blanco. En blanco, la mitad gana menos que la línea de pobreza. Esto es un informe que hizo el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que tomó la canasta básica total, que está en 50.000 pesos, la que elabora el INDEC. O sea, una familia necesita 50.000 pesos para poder tener lo mínimo indispensable para no caer dentro de la concepción de pobreza. Y la mitad de los salarios, no el promedio, sino la mitad de los que cobran un salario gana menos de 50.000 pesos. Entonces, ahí, bueno, podemos ver la placa que hizo el informe del IDESA, donde hace esta estimación, y no solamente dice eso, sino que también dice que mientras en el año 2000 la mediana del salario era un 15% superior a la línea de pobreza, en el año 2020 pasó a ser apenas un 6% superior. O sea que el 50% de los asalariados en el año 2000 estaba un 15% por encima de la línea de pobreza, y ahora está casi rozando, ¿no?, esa línea. Esto me hizo pensar, bueno, por un lado, ¿cuánto están ganando los trabajadores hoy? Si la canasta básica total es 50.000 pesos, ¿cuánto es el salario mínimo? Y ahí el salario mínimo se acaba de negociar después de un año en 18.900 pesos en octubre, 20.500 en diciembre, 21.600 pesos en marzo. O sea que en marzo todavía no va a llegar ni a la mitad de lo que hoy cuesta la canasta básica total. Se aplica a lo que dice Moroni, que es un buen salario es el que se puede pagar, digamos, que no lo dijo el titular de la EA o de la Sociedad Rural, sino el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, es lo que se puede pagar. Se supone que con 21.500 pesos vos podés llegar a fin de mes, ¿no? Del alquiler, servicio. O sea, no sé cómo hacen el cálculo del salario mínimo, pero parece que viene de otro país. Y si miramos no la línea de pobreza, sino la canasta de consumos mínimos que elaboran los trabajadores de la Junta Interna del INDEC, ellos dicen que una familia con 2 hijos en edad escolar necesitan 76.500 pesos como mínimo para poder cubrir sus necesidades elementales, ¿no? Entonces, y que dicen que, bueno, ningún trabajador debería ganar menos de 76.500 pesos, ¿no? Como para tener un parámetro en esa negociación. Entonces acá yo dije, bueno, ¿cuál es la explicación oficial? Bueno, la explicación oficial es que estamos así porque esto es una herencia del macrismo, ¿no es cierto? Entonces decís, bueno, pero ¿qué pasó en el último año? Ya sabemos que con Macri los salarios cayeron, vamos a ver qué pasó en el último año. Ahí podemos ver por ahí la segunda placa, en donde lo que vemos es que tanto medido la línea azul, que es los trabajadores registrados, como el promedio del índice de salarios que elabora el INDEC, fueron en caída. O sea, hay una especie de recuperación de algunos puntitos a principios del 2020, cuando fue estos 4.000 pesos de suma fija, ¿no?, a cuenta de futuros aumentos, pero esos futuros aumentos nunca llegaron, y de ahí en adelante, a partir de marzo, fueron en picada, y actualmente lo que podemos ver es que en agosto, respecto al año anterior, respecto a agosto de 2019, los asalariados privados
perdieron 5 puntos de su salario real y los del sector público un 10%. Y a eso hay que sumarle que en septiembre y en octubre sigue habiendo una inflación creciente. En septiembre los precios subieron 2 puntos, 8, en octubre 3 puntos. En el sector privado, gran parte de las empresas cobraron la ATP, digamos, entonces no es que no hubo, digamos, que el Estado encima aportó la mitad de los sueldos de esos trabajadores. Exactamente, el problema ahí, ¿cuál es? El problema es que no hubo una actualización salarial a pesar de que los precios seguían creciendo, ¿no? Un año donde aún con los congelamientos tarifarios y demás, vamos a terminar con un 35% de inflación, es altísimo y se espera que para el año que viene llegue hasta casi un 50% de inflación, pues se van a volver a, bueno, ahora están sacando los precios máximos, están por descongelando tarifas, entonces todo eso va a hacer que la inflación se acelere aún más. El coordinador del Observatorio del Derecho Social, Luis Campos, dice que actualmente los salarios están entre un 18 y un 23% menor a lo que fue el pico de octubre de 2017 si miramos desde el 2016, los últimos años en adelante, ¿no? O sea, 23 puntos por debajo, sobre todo los del sector público. Quería escuchar lo que dijo Luis Campos, que es un especialista en las cuestiones de salario y del empleo, en una entrevista reciente que le hizo Gastón Remy, que es economista de La Izquierda Diario, en donde dice, aún estos son los indicadores que uno puede ver, ¿no? Pero tiene que ver eso con los distintos niveles salariales, pero no está contando la caída de ingresos familiares que abarcan otros conceptos que esos indicadores, que a pesar de estar bien formulados, pero no abarcan otras caídas de ingresos como adicionales al salario, horas extra que ya no se hacen y otros recortes que hubo en los ingresos familiares. Escuchémoslo. Pero lo cierto es que por la retracción de los niveles de actividad, esos trabajadores hoy están haciendo muchas menos horas extras o directamente no están haciendo ninguna hora extra. Y lo mismo pasa con otros adicionales que muchas veces son parte sustancial del ingreso de bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, viáticos, adicionales por productividad, algunos premios que pagan algunas empresas. Todo eso se redujo sustancialmente durante este año por razones obvias. En algunos casos tal vez no tanto, y en algunos casos las empresas aprovecharon el contexto para hacer algún tipo de ajuste adicional, pero lo cierto es que en muchísimos casos no solo los salarios perdieron en la actualización con la inflación, sino que además los trabajadores y las trabajadoras dejaron de percibir muchos adicionales que antes percibían y que eran un componente fundamental de su ingreso de bolsillo, de su ingreso familiar. Con lo cual ahí hay un doble mecanismo de ajuste. Bueno, ahí hablaban de un doble mecanismo de ajuste, ¿no? La pérdida contra la inflación y la pérdida de esos adicionales al salario. Claro. Y agrega después un tercero que también quiero mencionar, que es que muchas veces también esos salarios tuvieron que hacer frente a las necesidades familiares en contextos donde otros miembros del hogar perdieron sus ingresos o se acrecentaron también las necesidades de reproducción doméstica. Lo que está pasando también con las y los jubilados, ¿no? Porque esto, contando a la gente que tiene un empleo registrado, si se quiere, una gran parte. Claro. Los mozos o quienes viven, por ejemplo, con propinas también o con changas, una parte en negro, olvídate, perdiste Exacto. un 5%, perdiste, si no todo el salario, una parte. Y los jubilados después, esos son jubilados que las familias los pueden ayudar menos. Exactamente, las familias, bueno, hay otros ingresos que se ven reducidos, entonces hay que ver estos indicadores donde hay una pérdida salarial, pero también hay que ver cómo el ajuste se expresa tanto en el mercado laboral como al interior de los hogares. Entonces yo ahí digo, bueno, el gobierno dice, bueno, fue la herencia de Macri, fue la pandemia o directamente es que los convenios por privados no se actualizaron, eso es una cuestión de los privados, ¿no? Claro. Desentendiéndose. Supongamos que dejamos un costado la negociación del salario mínimo, decís, bueno, los convenios privados. Ahora, ¿qué pasó en el sector público donde el gobierno sí tiene un rol central y el Estado sí tiene un rol central en la definición de ese salario? Y entonces, cuando vamos al sector público, ahí vemos que frente a una inflación del 35% a los estatales de la Administración Pública Nacional les aumentaron un 7%. Entonces, recientemente, los trabajadores del INDEC, de la Junta Interna de ATINDEC, publicaron un informe que dice que el nivel de los salarios estatales está un 36% por debajo del que tenían en noviembre del 2015
y que si miramos la pérdida acumulada en el último año, no desde el 2015, sino en el último año, para una categoría testigo, que es una letra D del convenio de los estatales, perdieron 115.000 pesos acumulados. Y yo hice la cuenta, 115.000 pesos para casi 200.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, más o menos, haciendo un redondeo, da que en el último año el Estado se quedó con 22.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí vos estás viendo, bueno, básicamente que hay efectivamente un ajuste, porque esos 115.000 pesos por persona de un salario bastante bajo, para alguien que cobra 33.000 pesos, perdió en un año 115.000, ¿sí? Es para que se den una idea de esa pérdida acumulada mes a mes contra la inflación. Y decís, bueno, ahí no podés decir que no hay un ajuste, porque es el propio Estado el que lo está definiendo, independientemente de que también hay que hablar de los gremios que firmaron esas paritarias a la baja. Y lo que se ve es que precisamente esta reducción de los estatales va en sentido contrario a ¿qué? A que el Estado, por ejemplo, siguió pagando intereses de deuda. Claro. Y que esa paritaria también actúa como referencia para las negociaciones privadas. Y te sumo dos cositas nada más. O sea, vos decías 23.000 millones de pesos. 22.000 millones de pesos. 22.000 millones de pesos de ahorro. A grosso modo, sí. 72.000 millones de pesos es lo que se calcula que se ahorraron, comillas, con la movilidad de los jubilados. O sea que hubo un ajuste de 100.000 millones de pesos sobre jubilados y trabajadores estatales. Esto no desde un punto de vista de economía marxista, sino desde un punto de vista de economía... de sumas y restas, digamos. No, pero te quiero decir desde un punto de vista se habla mucho del gobierno, ¿no? La economía de mercado, hay que mover el mercado interno, etcétera. Decir que vas a poner a funcionar un mercado interno y que el mercado interno es el motor de la economía en Argentina y a la vez cortar 100.000 millones de pesos a estatales y a jubilados es una contradicción en los términos. Por eso es más bien una economía, es una continuidad de una economía dirigida por el FMI y el pago de los intereses de la deuda y no de reactivar el mercado. Eso está cayéndose a pedazos, ese relato. No, y te cierro con esto, vinculado con lo que vos decís. Si uno mira cuáles fueron los planes que tenía, digo, hay una diferencia importante, ¿no?, entre Duhovne y lo que está haciendo Guzmán. Pero Duhovne, cuando arreglaba con el FMI, decía lo importante es llegar a un déficit cero. Es decir, claro, bajar el déficit y pasar un superávit para que haya un excedente para pagar la deuda. Ahora estos planes plurianuales o lo que quiere negociar el gobierno con el fondo también van en ese camino de acortar el gasto y, lejos de una concepción del impulso al consumo, qué sé yo, keynesiana, lo que se está buscando precisamente es una idea de austeridad fiscal. Ya lo dijo Fernández, a él no le gusta ningún déficit fiscal es bueno. Bueno, ahí para seguir desandando, después vamos a seguir charlando un poco mejor. Nos llegan un montón de mensajes a YouTube, por este tema también empiezan a llegar mensajes y obviamente por, todo el fallecimiento de Diego Armando Maradona, los distintos debates. Y si en algún momento se caen de YouTube o algo, avísennos, mándenos un mensaje porque tenemos oscilaciones raras en nuestra transmisión. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya volvemos con más Alerta Spoiler.